El proyecto de La Bruja de Blair, la película que les hizo pegarse el cagazo de su vida a toda una generación, generó miles de debates en internet, multiplicó por 4.000 su inversión y fue grabada en 8 días con 2 pesos, a pesar de no ser la primera en su género, ni la mejor, ni la más turbia, ni la más cara. Pero realmente, ¿era tan buena? Vamos a intentar averiguar eso. La historia comienza con una advertencia, en la cual nos cuentan que en octubre de 1994, 3 estudiantes de cine desaparecieron en el bosque de Burkeville, Maryland, anteriormente llamado Blair, mientras estaban grabando un documental. Después de un año, encontraron la grabación que nosotros vamos a ver. Pero primero, conozcamos a los 3 protagonistas, Heather, Mike y Josh. Heather, la encargada de salir ante la cámara y relatar el documental que van a grabar. Mike, el encargado del sonido, y Josh, el que se ocupa de morir de forma trágica y violenta. Ellos son 3 estudiantes de cine que se propusieron realizar un documental sobre una leyenda de un pueblo, la leyenda de la bruja de Blair. Van a grabar no solo el documental, sino todo lo que hacen antes y detrás de escena. Y esto es un dato relevante, porque no solo le aporta realismo a la película, sino que hace más creíble el hecho que sea un video encontrado. Y sobre todo, los errores cometidos son los que hacen grande la película. Pero eso al final te lo explico mejor. Volvamos a la película. Los 3 estudiantes se preparan para realizar el documental y acampar en el bosque. Reúnen las cámaras, luces, micrófonos, compran un poco de comida y se van al pueblo. Una vez ahí, hacen la presentación del pueblo y de la historia de la bruja de Blair. Entrevistan a los pobladores acerca de qué saben sobre la bruja y resulta que todos conocen la historia en el pueblo. Algunos eran asustados por los abuelos con esta historia para que se durmieran temprano y otros solo escucharon hablar de la historia. Todos los entrevistados van contando distintas versiones o partes de la historia. Pero el resumen rápido es que la bruja de Blair era una mina a la que el pueblo acusó de brujería y la ejecutaron. Y después empezaron a pasar cosas raras y turbias en el pueblo, como la que cuentan que 7 niños desaparecieron en 1941 y fueron asesinados por un ermitaño que vivía en el bosque llamado Rustin. Él asesinó a los niños en un sótano, al que los llevaba de 2 en 2, y mataba a uno mientras el otro se paraba en una esquina y miraba hacia la pared. Cuando terminaba con uno, seguía con el otro. La verdad, terrorífico esto. Resulta que los lugareños también relatan que las historias dicen que el bosque está embrujado y que una mujer tuvo un encuentro con la bruja. Esta mujer se llama Mary Brown y ellos van a entrevistarla. Y esta les cuenta a los estudiantes que ella y su padre iban a pescar cerca del bosque. Un día ella estaba con la caña y de golpe empezó a sentir miedo. Y ahí fue cuando vio a una mujer a la cual describe que tenía mucho pelo en el cuerpo como si fuera la piel de un caballo. La verdad, terrorífico esto. Después de recolectar varias historias para el documental, ellos se van a descansar en un hotel. Al día siguiente, se van al bosque y entrevistan a unos pescadores, los cuales cuentan que a finales de 1800, una chica llamada Robin Weber desapareció en el bosque. A los 3 días, volvió a la casa de su abuela y contó cosas sobre una mujer que nunca tocaba el suelo. La verdad, terrorífico esto. También uno de los pescadores cuenta su propia anécdota de cuando vio una especie de vapor saliendo del agua que después desapareció. También hablan de la piedra de Coffee, la cual supuestamente está embrujada por la bruja desde hace años. Los estudiantes continúan adentrándose cada vez más en la profundidad del bosque, hasta que deciden parar a acampar. Van hasta la supuesta piedra embrujada y siguen grabando el documental, contando distintas partes de la historia que previamente habían recolectado. Se cuenta que en esa piedra se encontraron 5 hombres sacrificados en un ritual, y cuando llegó la policía, los cuerpos habían desaparecido. Después de grabar un poquito, empiezan a armar las carpas porque se largó a llover y se van a dormir. Al otro día comentan cómo pasaron la noche y resulta que sintieron ruidos y risas, pero esto no parece preocuparlos. La verdad que hay que ser imbécil, pero bueno. Siguen recorriendo el lugar mientras hacen chistes sobre la historia de la bruja. En un momento empiezan a pelear entre ellos porque no saben bien en dónde están ni a dónde van. Siguen avanzando por el bosque y en la noche encuentran 7 montículos de piedras apiladas con palos en el medio. Pero ellos, esto no parece preocuparles, así que se relajan y hacen una fogata. La verdad que hay que ser imbécil, pero bueno. Más a la noche, siguen grabando y justo uno de los montículos se desarma por culpa de Josh. Heather lo vuelve a armar, pero en la noche se pone todo muy turbio, ya que empiezan a escuchar ruidos en el bosque. Ellos intentan grabar algo, pero no lo logran. Al otro día, mientras llueve, intentan volver al auto, pero no lo encuentran y se pierden cada vez más en las profundidades del bosque, y se les vuelve a hacer de noche. Vuelven a acampar y la relación entre ellos cada vez se pone más tensa. Esa misma noche vuelven a sentir ruidos. Esta vez
de palos rompiéndose. Los estudiantes cada vez están más asustados, pero más se asustan cuando a la mañana siguiente encuentran 3 montículos similares a los de antes, pero esta vez al lado de su carpa. Ahora sí se asustaron de verdad, así que quieren irse al auto de una vez por todas. Pero Heather no quiere porque todo esto que está pasando viene bien para ponerlo en el documental. Sus amigos la obligan a que se vaya con ellos. Pero nuevamente hay otro problema. Ahora también les desapareció el mapa. La moral del equipo ya está por el piso y atraviesa el suelo cuando Mike confiesa que él pateó el mapa al río en un momento de ira. Y lo cuenta tranquilamente mientras se ríe. No nos servía. Lo patea al maldito río. ¿Sos boludo? Están que se agarran a piñas, pero después de discutir un buen rato, se calman y usando la brújula de Heather, se van al sur. Y se vuelve a poner todo más turbio, porque en el camino encuentran figuras bastante raras, hechas con palitos y colgadas de los árboles. Graban todo esto para el documental y deciden irse nuevamente, pero se les termina haciendo de noche. Mientras acampan, sienten nuevamente los ruidos y ahora risas de niños. Pero eso no es nada, porque también les sacuden la carpa. La verdad, terrorífico esto. Salen recontra remil cagados del lugar y se esconden en el bosque hasta que amanezca. Cuando ya se hizo de día, deciden volver a la carpa y descubren que todas sus pertenencias fueron saqueadas y desparramadas por el piso. Además que el equipo de Josh está cubierto por una especie de baba. Y el grupo se termina peleando nuevamente y se pone todo muy tenso. Mientras buscan el camino para volver al auto, se encuentran con un río similar al que cruzaron al principio. Y ahí es que se dan cuenta que todo este tiempo estuvieron caminando en círculos. Nuevamente tienen que acampar, porque acá los días duran poco aparentemente, y a la mañana siguiente Josh desaparece, dejando sus cosas en el lugar. Heather y Mike lo buscan por el bosque sin resultado alguno. Otra vez se les vuelve a hacer de noche y sienten los gritos de Josh. ¡Por Dios, no! Pero ellos teorizan que sus gritos son una invención de la bruja de Blair para sacarlos de su campamento. ¿Y adivina qué pasa ahora? Correcto. Nuevamente se hace de día y Heather, al costado de la carpa, encuentra un atado de ramitas envueltas con un pedazo de tela de la camisa de Josh. Cuando abre el atado, descubre que hay un pedazo de tela de la camisa manchado de sangre. Y no solo eso, también hay un dedo, dientes y unos mechones de pelo. A pesar de que ella está en crisis y al borde del colapso, no le cuenta esto a Mike para no asustarlo más. Esa misma noche, Heather se graba ella misma y se disculpa con su madre, la de Josh y la de Mike. Y dice que ella tiene la culpa de todo esto por querer ir a ese lugar a realizar el documental, ya que ella fue la de la idea, y cuenta que algo los está acechando y que se los va a llevar, dando así origen a uno de los clips más famosos de la película, Heather llorando frente a la cámara. Que dicho sea de paso, esto fue improvisado, pero eso te lo cuento en el video de curiosidades de la bruja de Blair. Sigamos. En la noche sienten los gritos de Josh llamándolos, así que siguen la voz y encuentran las ruinas de lo que era la casa de Rustin, el tipo que mató a los niños, y se pone todo tremendamente turbio. Encuentran símbolos en las paredes, huellas de mano de niños ensangrentadas, todo esto mientras escuchan la voz de Josh llamándolos desde el sótano, y ellos deciden bajar a buscarlo. La verdad que hay que ser imbécil, pero bueno. Y una fuerza invisible ataca a Mike, lo que hace que caiga su cámara al piso. Heather también entra al sótano mientras llora, y la cámara que ella tenía capta a Mike parado en una esquina mirando hacia la pared. Ella lo llama, pero no responde. Y ahora la fuerza invisible también ataca a Heather, y ella deja caer su cámara, dando así por finalizada la película. ¿Y sabés por qué se los comió la bruja? Porque no se suscribieron a este canal. Ahora, que ya sabes de qué trata la película. ¿Es una buena película? La verdad que sí. ¿Es entretenida? Sí. ¿Es una obra del séptimo arte? Nah, pero hay que reconocerle algo. A pesar de que no fue la primera en su género, ni siquiera la primera del género en cuanto a terror. Si te interesa que haga un video sobre el auge y la caída del género de metraje encontrado, déjamelo en los comentarios. Como te decía, a pesar de no ser la primera en nada, fue la que popularizó el género a gran escala. ¿Pero qué es el género de metraje encontrado? Te lo cuento de manera muy rápida. El metraje encontrado es una técnica narrativa en la cual una película ficticia se presenta como un material que alguien encontró. Por ejemplo, fui a una casa abandonada y encontré una cámara con este video de un youtuber haciendo exploración urbana, donde un fantasma lo atacó y el youtuber murió de forma trágica y violenta. Si vos ves esta película hoy, decís, sí, está buena, pero no es nada del otro mundo. Porque para poder valorar esta película tenés que ponerte en el contexto en el cual salió. La película se presentó como un metraje encontrado,
donde supuestamente los protagonistas eran personas reales que desaparecieron. Y si hay algo que le sobra a la gente, es el morbo. Y cuando los protagonistas usaron sus nombres reales y encima fingieron estar muertos, el morbo explotó. Por ejemplo, la web oficial de la película presentaba informes falsos, al igual que entrevistas como si fueran en un noticiero, donde se respondían preguntas sobre los estudiantes abro comillas, desaparecidos. cierro comillas. Todo esto no hizo más que aumentar el morbo de la gente y la veracidad del supuesto documental, generando muchísimos debates en internet sobre si la película era un documental real o solo ficción. Además, durante las proyecciones, los cineastas hicieron esfuerzos publicitarios para promulgar los eventos de la película como hechos, incluyendo la distribución de folletos en los festivales donde se estrenaba la película, pidiendo a los espectadores que se presentaran si llegaban a saber algo sobre los estudiantes supuestamente desaparecidos. La web de la película contiene materiales de actores que se hacen pasar por policías e investigadores dando testimonios sobre su trabajo de casos, y comparten fotos de la infancia de los actores para agregar una sensación de realismo, para que llegues a conectar con ellos, como que los conocías. Por todo esto es que se considera al proyecto de La Bruja de Blair como la primera película que se comercializó principalmente gracias a internet. Además, la película tiene bien aplicado todos los elementos fundamentales de un metraje encontrado, todos los elementos que lo hacen más creíble, como los errores, que son los que hacen grande a la película. Tenés escenas desenfocadas, mal encuadradas, con la cámara temblorosa, y todas estas pequeñas cosas son lo que aumenta todavía más el realismo, porque te da la sensación que lo que grabaron lo grabó una persona asustada mientras temblaba. Al revés, hubiera sido un rotundo fracaso. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchaste la frase de qué justo que todos los fantasmas los graban con una cámara de los 80? Y es que esto es lo que le da un poco de veracidad, porque si viene alguien y te dice: mira, grabé un fantasma, y te muestra un video en 8K, bien encuadrado, con un trípode estabilizando la imagen y a 200 FPS, ni lo pensás, lo tomás como falso automáticamente. Lo mismo ocurre acá, que todo este mal grabado es lo que hace buena la película, además de la historia bastante original y el hecho de que a la bruja no la ves en ningún momento, porque si la hubieran sacado en la película probablemente no hubiera tenido el mismo éxito, porque la película se basa en el miedo a algo que no ves. Si salía la bruja, iban a decir: eso me parece que es maquillaje, no, eso me parece que es una persona disfrazada, no sé, eso me parece que es un maniquí. Pero esta película tiene un gran problema, y es que usaron una fórmula incapaz de repetir. Y esto se vio reflejado con el fracaso de las secuelas. Porque no te dije que esto es una trilogía. La 2 fracasó y fue como chocarse contra una pared a 200 km/h, ya que no solo abandonaron la idea original de falso documental, sino que en general toda la trama y las escenas de la 2 son una reverenda poronga. Yo creo que duele menos agarrarse los dedos con la puerta que ver la segunda parte de esta saga. La 3 tiene mejores críticas, debido a que volvieron a los orígenes y que la 2 dejó la vara por el subsuelo. Pero como te dije antes, es una fórmula incapaz de repetir. Y esto se debe a que el éxito de la película se basó en hacerle creer al público que era real, que todo lo que veían fue un video realmente encontrado, el cual fue grabado por personas reales que desaparecieron. Y en una época donde internet estaba en sus comienzos y no era tan fácil comprobar si algo era cierto o falso. Algo que hoy con el internet actual sería imposible. Hoy sacas esta película y 4chan te doxea y te dicen hasta qué comió el perro de los guionistas el día que grabaron la película. Sin embargo, la historia de cómo grabaron la película, todos los problemas legales que hubieron, el éxito que tuvo, el dinero que generó, las copias y las secuelas, te las cuento en otro video porque si no este va a durar 3 horas. Bueno, chicos, yo creo que me voy a ir yendo.